Hola, muy buenos días. Hoy estamos en la clase de reglas de acentuación para aplicar examen en la modalidad de Colbach. En este tema, a pesar de que es un tanto extenso, existen ciertos métodos para poderlo simplificar y poderlo concretar de manera más sencilla todavía. Algunos de los pasos que ustedes ya sabrán, compañeros profesores, son que las palabras deben de separarse en sílabas, identificar la sílaba tónica, clasificar la palabra y por último aplicar la regla. Aunque tenemos aquí las clasificaciones de las palabras que son las agudas, las graves o las llanas, como también son conocidas, las esdrújulas y las sobresdrújulas, el alumno debe de entender que las palabras se clasifican no por la presencia de la tilde o del acento ortográfico. Esto va anudado a compartir la información acerca de los acentos y dar una definición entendible y comprensible. ¿A qué nos referimos con esto? El alumno debe de tener como información base, antes de iniciar con las reglas de acentuación, que existen dos tipos de acento. Debería de estar el acento ortográfico y asimismo el acento prosódico. Esto habrá de reforzar que el alumno entienda de una manera muchísimo más sencilla la aplicación de las reglas de acentuación. ¿Por qué? Regularmente el alumno asiste a clases y tiene la impresión equívoca de que cuando nosotros mencionamos o se menciona en el transcurso de la sesión hablar de reglas de acentuación, cree que todas las palabras llevarán el acento ortográfico. ¿Por qué? Hay una pregunta que se plantea de forma equívoca cuando se dice: esta palabra lleva acento. Por ejemplo, si añadimos la palabra casa sí lleva acento. La pregunta es ¿qué tipo de acento es? Lo cual lo podemos responder de la siguiente forma: la palabra casa lleva acento, pero el acento que lleva es prosódico. ¿Por qué? Porque se pronuncia. En cambio, decir que la palabra árbol lleva acento prosódico, pues eso sí resultaría equívoco, porque la palabra árbol lleva acento ortográfico. Entonces, de una manera más sencilla se debería de plantear la pregunta: ¿qué tipo de acento llevan las siguientes palabras? Y dar una respuesta más, podríamos decir, menos compleja. Acento ortográfico y acento prosódico es una información base para poder entender las reglas de acentuación. Sabemos que las palabras agudas son todas aquellas que tienen ubicada su sílaba tónica en la última y llevarán tildes y terminan en N, S o vocal. Las palabras graves o las palabras llanas son todas aquellas que tienen su sílaba tónica en la penúltima y llevarán tildes y terminan en consonante, excepto N y S. Las palabras esdrújulas, su sílaba tónica la tienen ubicada en la antepenúltima y la regla nos dice que siempre llevarán tilde, no importa la terminación. ¿A qué queremos decir con que no importa la terminación? Ya sea que terminen en consonante o ya sea que terminen en vocal, siempre tendremos que añadir la tilde. Las palabras sobre esdrújulas se asemeja a la regla de las palabras esdrújulas. ¿Por qué? Aunque estas tienen ubicada su sílaba tónica en la cuarta o en la quinta sílaba, no importa si terminan en vocal o si terminan en consonante. Entonces, estas siempre llevarán tilde. ¿Qué queremos decir con la tilde? Pues bueno, corresponde a la acentuación ortográfica. Llevarán acento ortográfico y no llevarán acento prosódico. Cuando hablamos de separar en sílabas, en la regla que tenemos inicialmente, si las podemos, ¿qué podríamos decir? Enumerar, tuviésemos el 1, 2, 3 y 4. La primera regla dice separar en sílabas. Esto es importante porque si yo separo las sílabas de manera equívoca, será seguro que al momento de identificar la sílaba tónica también resulte un error.
Si identifico la sílaba tónica de forma errónea, voy a clasificar la palabra en otra categoría y por consiguiente la aplicación resultará pues errónea. Por ejemplo, decir que la aplicación de la regla debe de ser en relación con la información que tenemos de cada una de las clasificaciones de las palabras, nos referimos a lo siguiente. Si yo escribo la palabra ángel, sabemos que la palabra ángel es una palabra grave porque su sílaba tónica se encuentra ubicada en la penúltima y termina en consonante. Por eso la palabra ángel llevará acento ortográfico. En cambio, si añadimos la palabra reloj y pudiésemos nosotros confundir la información y decir, bueno, la palabra reloj termina en consonante, pues entonces también la tildo. No, porque ya no estamos cumpliendo con esta secuencia. Número 1, separar en sílabas. Entonces habría que separar en sílabas la palabra reloj. Número 2, identificar la sílaba tónica. La sílaba tónica de la palabra reloj corresponde a la última. Número 3, clasificar la palabra. Y número 4, aplicación de la regla. La palabra reloj es una palabra aguda y la regla nos dice que si terminan en vocal N o S llevarán acento ortográfico. Aplicar la regla también es respetar, no añadir tilde cuando no es necesario. Aplicar la regla no se refiere siempre a estar añadiendo las tildes. Entonces la palabra reloj es una palabra aguda pero con acento prosódico. En cambio, la palabra, pudiésemos decir, atún, es una palabra aguda también con acento ortográfico. La palabra reloj tiene un acento prosódico, la palabra atún tiene un acento ortográfico. Y no por ello la palabra reloj deja de ser una palabra aguda. Ambas palabras son palabras agudas, nada más una con acento prosódico y otra con acento ortográfico. Bien, hay un esquema que nosotros podemos manejar para que al alumno se le facilite la aplicación de las reglas de acentuación. Una vez que le compartimos al alumno la información o que el alumno investiga cada una de las descripciones de dichas reglas, la regla de las agudas, de las graves, de las esdrújulas y de las sobresdrújulas, hay un esquema que podemos utilizar, lo cual habrá de facilitarnos y habrá de, podríamos decir, moldear, ¿sí?, la información de una manera más sencilla para que sea un tanto comprensible para el alumno. El esquema que podemos utilizar es el siguiente. Estas líneas que tenemos aquí dibujadas en el pintarrón corresponden a la división silábica. Entonces, si hacemos el conteo silábico, tendríamos la sílaba última, tendríamos la penúltima sílaba, luego tendríamos la antepenúltima, luego tendríamos la cuarta sílaba y por último tendríamos la quinta sílaba. Bien, si nosotros mostramos un poco de atención a cada una de las reglas, la regla de las agudas me dice que su sílaba tónica se encuentra ubicada en la última. Con esto damos por entendido que todas las palabras que tengan ubicada su sílaba tónica en la última serán siempre agudas. Por lo pronto no nos interesa si se van a tildar o no se van a tildar, o si tienen acento prosódico u ortográfico. Por lo pronto nos interesa clasificar las palabras para después aplicar la regla de acentuación. Todas las palabras que tengan su sílaba tónica en la penúltima siempre serán graves o serán llanas. Todas las palabras que tengan su sílaba tónica en la antepenúltima siempre serán esdrújulas. Y todas las palabras que tengan su sílaba tónica, ya sea en la cuarta
o en la quinta sílaba siempre serán sobre esdrújulas. Bien, este esquema, ¿por qué nos facilita la tarea de explicar las reglas de acentuación? Bien, el esquema nos facilita la tarea de explicar las reglas de acentuación por la siguiente información que vamos a manejar. El alumno, por dichas razones, debe de saber cómo separar las palabras en sílabas de forma correcta. Recordemos que hay reglas muy específicas para separar las palabras en sílabas de forma correcta, porque inclusive todavía en los espacios escolares, dentro de las aulas, hay alumnos que siguen aplicando el método del aplauso y separan las palabras en sílabas aplaudiendo, lo cual es incorrecto o puede promover ciertos errores y por consiguiente dificultar la aplicación de las reglas de acentuación. Entonces el alumno debe de saber que hay reglas específicas, por ejemplo, que una consonante no puede formar nunca una sílaba, de igual forma que dos vocales juntas no pueden formar una sílaba, y alguna otra regla sería que dos vocales, una fuerte y una débil, o una débil y una fuerte, o dos débiles, siempre formarán una sílaba. Me voy con la primera regla: una consonante no formará nunca una sílaba. Entonces, si yo quiero dividir en sílabas la palabra jirafa y lo hago de la siguiente forma, esto sería algo incorrecto, ¿sí? Porque aquí yo estoy diciendo que la palabra jirafa es polisilábica porque tiene 4 sílabas. Sabemos que el ejemplo que estamos añadiendo es incorrecto. ¿Por qué? Porque no estamos respetando la regla. La regla me dice que una consonante nunca puede formar una sílaba porque carece de una fonética. Entonces la J no la podemos pronunciar de manera independiente si no se apoya de una vocal. El ejemplo entonces sería incorrecto, lo cual deberíamos de corregirlo de la siguiente forma. Ahora sí, ya separada la palabra de forma correcta, sabemos que la palabra jirafa es trisilábica y su sílaba tónica se encuentra identificada, en la penúltima. Nos vamos al ejemplo donde tenemos el esquema. Yo divido la palabra jirafa. Bien, al tener 3 sílabas, la palabra jirafa, por sentido común, el alumno debe de saber que no puede ser una sobresdrújula, porque como criterio mínimo, la regla de las esdrújulas me exige que la palabra tenga una composición ya sea de 4 o de 5 sílabas. La palabra jirafa tiene 3 sílabas nada más. Al identificar su sílaba tónica con el paso número 2, la identificamos y la señalamos con color rojo. Identificamos su sílaba tónica, ¿sí? La sílaba tónica de la palabra jirafa es la penúltima. Dijimos nosotros anteriormente que todas las palabras que tengan su sílaba tónica en la penúltima siempre habrá de corresponder a las graves. Y luego añade la regla: llevarán tilde si terminan en consonante, excepto N y S. La palabra jirafa no termina en consonante, termina en una vocal. Por ello, la palabra jirafa solamente tiene un acento prosódico y no ortográfico. Segunda regla de separar en sílabas las palabras de forma correcta. Me dice que dos vocales fuertes no pueden formar una sílaba. ¿Y a qué nos referimos con esto? Si yo divido la palabra océano, por ejemplo, de manera incorrecta, sería de la siguiente forma. Dividir la palabra océano de esa forma sería algo incorrecto,
Porque la regla me dice que dos vocales fuertes formarán sílabas independientes. Entonces, al tener la vocal E y la vocal A, que son vocales fuertes, la regla me dice que debo de independizarlas. Entonces la palabra océano no tiene tres sílabas. La palabra océano, dividida de forma correcta, sería una palabra polisilábica porque tiene 4 sílabas y sería de la siguiente forma. Ahí aplicamos la regla número 2 de la división silábica. Dos vocales fuertes deben de formar sílabas independientes. Entonces, dividir la palabra océano, como lo tenemos en el ejemplo en color rojo, sería la forma correcta. Ahora nos vamos al esquema para aplicar la regla de acentuación y dividimos la palabra océano como lo tenemos en la parte superior. Bien, la palabra océano tiene 4 sílabas. Hay que identificar su sílaba tónica. La sílaba tónica de la palabra océano es la antepenúltima y la subrayamos en color rojo. La encerramos en color rojo. Entonces, la regla de las esdrújulas me dice que estas palabras tienen ubicada su sílaba tónica en la antepenúltima. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la palabra océano es esdrújula. No tenemos por qué querer aplicar la regla de las graves o la regla de las agudas. Con esto el alumno debe de entender que las palabras se clasifican por la ubicación de la sílaba tónica y no por lo extensa que pueda llegar a ser la palabra o lo corta, hablando de la composición de sílabas, que pueda llegar a ser la palabra. No, las palabras se clasifican por la ubicación de la sílaba tónica. En este ejemplo, la palabra océano tiene su sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Entonces, por esa razón, la palabra es esdrújula. Si nosotros revisamos la regla de las esdrújulas, me dice que vamos a añadir la tilde, no importa su terminación. ¿Qué queremos decir con esto? Que así sea que termine en vocal o llegase a terminar en consonante, siempre añadiremos la tilde. Por dicha razón, la palabra océano tiene acento ortográfico y lo añadimos aquí, ¿sí? Bien, si nos damos cuenta, si yo haya aplicado este método de forma errónea, o sea, no haber respetado los pasos y las reglas en el que yo divida las palabras en sílabas de forma correcta, esto me haya traído problemas al momento de yo querer aplicar la regla de acentuación. ¿Por qué? Porque al tener solamente 3 sílabas, lo cual es un error, volvemos a repetirlo, pues hubiésemos querido aplicar alguna otra regla o quizá añadir la tilde en una de las sílabas que no corresponde al ejemplo correcto que lo tenemos aquí en color rojo. Bien, por poner algún otro ejemplo, vamos a añadir una palabra en el que apliquemos la regla número 3 de separar en sílabas de forma correcta. Ya dijimos que una consonante no puede formar una sílaba, dos vocales fuertes formarán sílabas independientes, y la otra es que dos vocales, excepto fuertes, formarán siempre una sílaba. Por ejemplo, si yo divido de forma errónea la palabra, diríamos, la palabra piano, eso sería un error, porque la regla me dice dos vocales, excepto fuertes, formarán una misma sílaba. Entonces, aquí tenemos dos vocales en la composición de la palabra. Tenemos una vocal débil y tenemos una vocal fuerte. Al tener dos vocales que no son fuertes, tendríamos que dividir dicha palabra de la siguiente forma. Lo cual entonces sería un ejemplo correcto. Pudiésemos pensar, compañeros docentes, que hay algunas palabras en donde se aplica la excepción de la regla. A esta unión de vocales, ustedes pueden revisar en algunos textos
por ejemplo, una bibliografía, podríamos decir, recomendable, una bibliografía recomendable para poder ejercitar todos estos ejercicios y la información que estamos ahorita compartiendo, sería un libro que se llama Ortografía al Día. Una de las bibliografías que pudiésemos, podríamos decir, compartir, inclusive utilizar para organizar nuestras clases de una manera más didáctica, sería esta bibliografía. Con ello, a pesar de que tenemos las guías, con ello pudiésemos reforzar y al alumno facilitarle los contenidos temáticos. Ortografía al Día es un libro de Beatriz Escalante, es una autora mexicana que lo vende Editorial Porrúa. Con este manual o con esta referencia pudiésemos abordar toda esta información que ahorita estamos compartiendo de una manera más sencilla, de una manera más, podríamos decir, eficiente. Entonces, la palabra piano, regresamos al tema, la palabra piano la tenemos aquí dividida de forma correcta. Al tener dos vocales, una vocal débil y una vocal fuerte, la regla me dice, ¿sí?, que siempre formarán una sílaba. Y recordando lo anterior, en el que decíamos que hay excepciones de las reglas que me marcan algo contrario a lo que estamos compartiendo, a esta unión en donde nosotros hallemos dicha combinación de una vocal fuerte más una vocal débil, por ejemplo, la palabra Europa, tenemos una vocal fuerte y tenemos una vocal débil, fuerte y débil. La palabra Europa, ¿sí?, en un ejemplo en donde tengamos una combinación, ya sea de una vocal débil más una vocal débil. Por ejemplo, pudiésemos añadir la palabra Suiza. La palabra Suiza, sí, es un ejemplo de dicha combinación. Tenemos una vocal débil y tenemos una vocal débil. Otra combinación pudiese ser una vocal, podríamos decir, débil más una vocal fuerte. Si nos damos cuenta, tenemos fuerte más débil, débil más débil, y la restante sería débil más fuerte. Por ejemplo, la palabra camión. La palabra camión tiene una vocal débil y tiene una vocal fuerte, lo cual en su composición silábica corresponde a una sílaba nada más. Lo que no podemos hacer es querer unir en dicha división silábica una vocal fuerte más una vocal fuerte, porque con las reglas que estamos mencionando, que mencionamos al inicio, nos marca que dos vocales fuertes no pueden estar juntas. Por eso pusimos el ejemplo de océano. Inclusive pudiésemos extendernos en algunos otros más, como por ejemplo la palabra leer. Vamos a borrar estos ejemplos que ya pusimos para añadir los siguientes. Por ejemplo, la palabra leer, al tener dos vocales fuertes, sabemos que su división silábica será de la siguiente forma. La palabra conteo, por ejemplo, sabemos que la unión de dos vocales fuertes corresponde a la división silábica, que sería de la siguiente forma. ¿Sí? Ahí estamos aplicando y estamos corroborando la información que compartimos, en el que dos vocales fuertes siempre formarán sílabas independientes. Las dos vocales débiles
o la débil más fuerte o la fuerte más débil, es un concepto que se denomina como diptongo. ¿Qué es un diptongo? Es la unión de dos vocales que siempre formarán una sílaba. ¿Cuáles son esos ejemplos? Los que pusimos anteriormente en este espacio, donde se combinaba una vocal débil más una fuerte más una débil, o una débil más una débil. Las excepciones que les mencionaba anteriormente habrán de denominarse como adiptongos. ¿Y a qué nos referimos con los adiptongos? En donde dicha unión de las vocales habrá de romperse o de desunirse por la pronunciación de la palabra. Por ejemplo, la palabra país. La palabra país pudiésemos entender que al tener dos vocales, una fuerte y una débil, formarán una misma sílaba, pero la pronunciación de la palabra me exige que yo rompa con esa unión, y entonces sería de la siguiente forma. ¿Sí? Y lleva un acento ortográfico. Alguien pudiese pensar o alguien pudiese preguntar, ¿cómo la palabra país lleva un acento ortográfico si su sílaba tónica está ubicada en la última y por ende corresponde a la regla de las agudas? Y la regla de las agudas me dice que no pueden llevar tilde si terminan en llevarán tilde si terminan en NS o vocal. Bien, la palabra país, al tener la tilde en esta, podríamos decir, en esta sílaba, sí es una palabra aguda. En cambio, la palabra maíz, que también tiene una tilde, es un acento ortográfico y no corresponde a la regla de las agudas, porque me dice que llevarán tilde si termina en N, S vocal, y la Z, que es una consonante, pero que no es N ni S, es una excepción de las reglas. Recordemos, como lo dijimos al inicio, las palabras se clasifican por la ubicación de la sílaba tónica. No se clasifican porque tengan tilde o porque no tengan tilde. Las palabras siempre habrán de clasificarse por la ubicación de la sílaba tónica. Seguimos en la secuencia que llevábamos de la utilidad de este esquema. Pusimos aquí algunos ejemplos, por ejemplo, por poner algún otro en el que utilicemos la regla de las agudas. Una palabra aguda sería la palabra anís. La palabra anís tiene ubicada su sílaba tónica en la última. Entonces la palabra anís, la regla de las agudas me dice, llevarán tilde si terminan en NS o vocal. Bueno, pues la palabra anís debería entonces tildarse de la siguiente forma. Y así pudiese aplicar también con las palabras sobre esdrújulas. Dividir las palabras de manera correcta en sílabas, ubicar la sílaba tónica y por ende aplicar las reglas de acentuación. Por ejemplo, la palabra devuélvemelo. La palabra devuélvemelo, su sílaba tónica se encuentra ubicada en la cuarta sílaba. Por consiguiente, deberíamos de aplicar la regla de las sobresdrújulas, la cual me dice que una vez que yo ubique la sílaba tónica en la cuarta o en la quinta, añadiré la tilde no importando el término de la palabra, o sea, vocal o consonante. Entonces la palabra devuélvemelo sí debe de llevar acento ortográfico y corresponde a la regla de las sobresdrújulas. Con toda esta información que acabamos de compartir, damos por entendido lo siguiente, que el alumno no debe de memorizar palabras, sería lo cual un error, porque en una redacción o en una comprensión de algún texto puede haber bastantes variaciones, lo cual corresponde a un entendimiento muy objetivo de las reglas de acentuación. Por poner algún ejemplo, pudiéramos decir que la palabra revólver
también podemos encontrarla como la palabra revolver. Entonces, aquí la palabra revolver, ¿sí?, es una palabra grave que tiene un acento ortográfico. En cambio, acá la palabra revolver es una palabra aguda con acento prosódico. Quiero decir con esto que no es que tengan el mismo significado, aunque la composición es casi idéntica, nada más lo que los puede llegar a diferenciar a estos conceptos es la presencia y la ausencia de la tilde. Es un error que el alumno quiera memorizar palabras. Aquí no hay que memorizar palabras o conceptos con tilde o palabras o conceptos sin tilde. Aquí sería lo más conveniente aplicar las reglas de acentuación cuando la comprensión del texto me lo exija de esa forma. En la clase anterior habíamos revisado la importancia de la sintaxis. La sintaxis nos referimos a la estructura del texto o a la estructura de la redacción. Y por mencionar algunos otros ejemplos, se puede aplicar como cuando vemos o leemos la palabra bebé, que no es lo mismo a la palabra bebe, o la palabra andén, que sería como un corredor o un pasillo, o la palabra anden, que corresponde al verbo andar, la palabra amén, que es una afirmación, o la palabra amén, y algunos otros ejemplos más conocidos, que es la palabra papá, la palabra papa, la palabra mamá o la palabra mama. Por ejemplo, la palabra pérdida o la palabra perdida. ¿Y a qué voy con esto? Pues bueno, que el alumno debe de comprender y leer el texto de acuerdo a su estructura para poder aplicar la regla. El alumno pudiese decir, bueno, hoy voy a memorizar estas palabras para aprender las palabras aquellas que no llevan tilde, y algún otro día voy a memorizar estas palabras que llevan tilde. Pero, de acuerdo a esa estructura o a esa organización de los textos, puede haber dichas variaciones. Entonces el alumno debe de aprender a pronunciar las palabras de forma correcta, aplicando estos 4 pasos que son medulares para poder aplicar las reglas de acentuación. Inclusive, si yo redactara algún ejemplo, por ejemplo, la palabra tránsito, no es lo mismo que escribir la palabra tránsito o la palabra tránsito. Tránsito, 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 y así mismo pudiésemos mencionar algunos otros más, como la palabra médico, 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 la palabra náufrago, naufrago, naufrago, la palabra vómito, vomito, vomitó, triángulo, 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 módulo, 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 etc. Con esto al alumno le damos, podríamos decir, un panorama en el que pues debe de exentar una confianza recargada en un sentido común. Más allá de ello, necesitamos exigirle al alumno que verdaderamente aprenda y conozca las reglas de acentuación, lo cual le podrá facilitar la comprensión de los textos, lo cual es importante al momento de la aplicación del examen en las lecturas que vienen en algunos ejercicios. Bien, con esto terminaríamos la sesión de las reglas de acentuación. Obviamente sería necesario ahondar un tanto más con algunos ejercicios, con algún material, con algunas lecturas en donde el alumno ejercite esta parte de acentuar las palabras. Algún dictado, lo cual es una herramienta muy importante o interesante, es un método en el cual a mí se me ha facilitado bastante poder aplicar las reglas de acentuación. Esta referencia, sí, tómenle nota porque es muy importante. Es un libro, pues, muy enriquecedor para poder ampliar el conocimiento y poderlo compartir a los alumnos en la materia de comunicaciones, en el módulo de comunicaciones, en la sesión de reglas de acentuación. Muchísimas gracias.